noches, saludos del pastor Jorge Quesada. Muy contento de estar con ustedes en esta noche, aquí en Costa Rica muy lluviosa, pero agradecidos en esta celebración de los días jueves. Espero que ustedes en sus casas disfruten mucho de este servicio que hemos preparado para ustedes. El tema de esta noche le he puesto: alégrense las naciones. Alégrense las naciones, y este mensaje de hoy es como una introducción para la feria misionera que vamos a tener este domingo en nuestra iglesia. Estoy muy contento, estoy muy expectante. Aquí mientras yo estoy dando el mensaje, hay gente del equipo todavía trabajando en los detalles para que todos los que puedan venir el domingo puedan disfrutar de este tiempo que esperamos sea de mucha bendición y edificación para la iglesia. Alégrense las naciones. Así que quiero que vayamos a la Biblia, a Génesis 12, del 1 al 3. Y vamos a empezar el mensaje de hoy. Génesis 12, del 1 al 3. Búsquelo en su Biblia y yo leo para ustedes. Dice así, Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy bien, aquí empezamos. Este es un pasaje muy importante porque es el pasaje donde Dios revela su plan. Un plan que iba a empezar con un hombre, Abraham, que luego iba a trascender a una nación, Israel, pero que luego iba a pasar a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Porque el plan de Dios es bendecir, es alegrar todas las familias de la tierra. Pero el único que puede hacer eso es Dios. Ningún hombre, ningún gobernante, nada puede traer alegría y bendición solo cuando Dios reine, solo cuando Dios sea adorado por todas las naciones. Así que el domingo vamos a tener esta feria misionera, y yo lo que quiero es como ir preparando su mente y su corazón para que usted viva esta feria con la actitud correcta. Y yo estaba orando, pensando en cuál era el objetivo de esta feria. ¿Por qué Dios puso en mi corazón hacer esto y cuál era el objetivo? Y el objetivo que Dios puso en mi corazón es abrir la mente y mover el corazón de la iglesia a la misión de Dios y a las naciones. Abrir la mente. Y cuando me refiero a abrir la mente, cuando Jesús empezó a hablar del reino, Jesús utilizaba una palabra, una frase que era: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero realmente la mejor traducción de esta frase es: cambien su forma de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos requiere no solamente que cambiemos nuestra forma de pensar respecto al pecado, sino que también cambiemos nuestra forma de pensar respecto a Dios, respecto a la iglesia, respecto al reino, y que veamos el reino de Dios en toda su plenitud, en toda su extensión. Porque Dios quiere extender su reino en todas las naciones, gobernar y ser adorado por todos. Porque esa es la única forma de hallar la bendición y la alegría completa. Que Dios sea el que reine sobre las naciones. Así que parte de esta feria es que podamos abrir nuestra mente, que podamos ver el plan de Dios en toda su dimensión. Porque a veces reducimos la vida cristiana a solamente una iglesia local, pero no debemos de perder la perspectiva de que el plan de Dios es global, de que Dios quiere que todas las personas se arrepientan y sean salvos. Y eso implica todas las personas, todas las naciones, todas las familias de la tierra. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Y cuando nosotros cambiamos nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver a Dios, nuestra forma de ver el reino, nuestro corazón se tiene que mover. Y se trata de cómo yo puedo ser parte del plan de Dios en las naciones, cómo yo puedo ser parte de la misión de Dios, cómo yo puedo contribuir, cómo yo puedo ser parte de eso. Y esos son parte de los objetivos también que queremos con la feria del domingo, que usted pueda conocer de todo lo que Dios está haciendo en las naciones a través de diferentes agencias, organizaciones, familias misioneras, misioneros, cómo podemos, iglesia, organizaciones, agencias, trabajar en conjunto como equipo y ser parte de la misión de Dios. Pero primero tenemos que abrir nuestra mente, y la mejor forma de abrir nuestra mente es la palabra de Dios. La palabra de Dios abre nuestra mente, renueva nuestra mente. Y lo que quiero que hagamos hoy es de que veamos en la Biblia el plan de Dios en las naciones, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que lo que vamos a hacer es un viaje viendo el plan de Dios desde Abraham, Israel, la iglesia, y luego ya todo esto que nos sirva de preámbulo, de motivación, de expectativa para lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia de aquí en adelante. Así que quiero que leamos Génesis 10 del 1 al 5 y luego saltamos al 32. Génesis 10 del 1 al 5 y luego el 32. Vamos a poner los anteojos porque los años pasan, ustedes saben. Dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Y luego el 32 dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces aquí vemos algo bien interesante. Recordemos que Dios envía el diluvio y a quienes salva es a Noé, a su familia y a las parejas de animales. Luego pasa el diluvio, y aquí nos dice algo muy importante, que luego de que salieron del arca, los descendientes de Noé empezaron a reproducirse, y de esa descendencia empezaron a expandirse, dice, según lenguas, por las naciones. Es decir, aquí es donde empezamos a ver que de este grupo con que Dios comenzó de nuevo, hubo un esparcimiento, se formaron las naciones. Y entonces parte de los descendientes después de Noé fue Abraham, a quien leímos, Dios le dio esa promesa: haré de ti una nación grande, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y bueno, Abraham tuvo Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo los 12 hijos que fueron la base de las 12 tribus que luego serían el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que era el pueblo llamado, Israel podemos decir es el primer pueblo misionero, porque era el pueblo llamado, escogido por Dios para que los demás pueblos que no conocían a Jehová lo conocieran y lo adoraran. Entonces todo lo que Dios hacía con Israel era para que otros pueblos le conocieran, para que los pueblos le adoraran. Así que vino Israel. Recordemos de que Israel luego los hermanos vendieron a José. Voy a resumir la Biblia así rápidamente. Jacob con sus hijos y su familia se fue a vivir a Egipto. Luego vino un faraón y esclavizó al pueblo de Israel. Fueron esclavizados 430 años. Luego vino Moisés, Dios llama a Moisés, los liberta, cruzan el Mar Rojo y empieza la travesía por el desierto hacia la tierra prometida, y Dios le da a Moisés el diseño del tabernáculo, que era la tienda donde a través de esa tienda
el pueblo podía, a través de sacrificios, a través de ofrendas, a través de los sacerdotes y los levitas, ellos podían relacionarse con Dios, y ahí descendía la presencia de Dios, la gloria de Dios. Pero bueno, ya luego pasó y conquistaron la tierra prometida. Luego Israel llegó a ser un gran reino, y viene uno de los tiempos de más gloria, podríamos decirlo, es los tiempos de David, los tiempos del rey David. Y David, por mucho tiempo el arca había estado alejada del pueblo de Israel. Una de las prioridades de David fue recuperar el arca, traerla de vuelta, y David la trae de vuelta a lo que se conoce como la tienda de David, que era una tienda muy sencilla, no era ni siquiera como el tabernáculo, era una tienda muy sencilla. Y David, cuando la trae de vuelta y la pone en la tienda, dice estas palabras que podemos encontrar en Primera de Crónicas 16, del 23 al 31, y nos hablan mucho de este propósito misionero que tenía el pueblo de Israel. Primera de Crónicas 16, del 23 al 31. Vamos a leerlo. Dice, es un canto, dice: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Y dice: alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Entonces vean cómo este canto de David hace referencia a que el propósito de Dios no era simplemente que Israel le adorara, sino que todos los pueblos, toda la tierra, todas las naciones adoren al único y verdadero Dios. Vean que David decía: todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Solo hay un Dios digno de ser adorado, y Israel era el medio para que eso se diera. Así que hay un salmo hablando de David, y que de hecho es el salmo en el cual me basé para poner el título a este mensaje: alégrense las naciones, donde también vemos este propósito de Dios en las naciones y en los pueblos. El Salmo 67, este es uno de mis salmos favoritos, el Salmo 67, que dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones. Aquí fue donde salió el título. Porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Qué salmo, me encanta. Alégrense las naciones. ¿Cuándo es que las naciones se alegrarán? ¿Cuándo es que todas las familias de la tierra serán bendecidas? Cuando sea Dios quien gobierne, cuando sea Dios el único adorado entre todos los pueblos. Las naciones se deben alegrar. Y bueno, David entonces puso
el arca en la tienda, hizo este canto maravilloso diciendo que todos los pueblos, Señor, te conozcan, que todos los pueblos se alegren en ti. Pero David tenía un deseo en su corazón, recordemos. El deseo de David era hacer un templo, porque él decía, esta tienda demasiado humilde, demasiado pequeña, Dios merece algo mejor. Y entonces pasó el resto de su vida coleccionando materiales, haciendo diseños, porque el deseo de su corazón era construirle un templo. Y Dios le dijo, David, muchísimas gracias, pero tú no vas a ser el que vas a construir ese templo. Tú has derramado demasiada sangre. Quien lo va a construir es tu hijo, a quien le daré paz, y él me construirá el templo. Y entonces David le dio todos los detalles, los materiales, los diseños a su hijo Salomón. Y Salomón construyó el templo. Un templo que era algo impresionante, enorme, con paredes de oro. Era algo impresionante. Y pasaron muchos años construyéndose, y entonces llegó el día de la inauguración, la dedicación del templo. Aquello fue una fiesta enorme, increíble, con muchos cantos, celebraciones, ofrendas. Pero quiero que leamos estas palabras que dijo el rey Salomón ese día que dedicó el templo, que también nos muestra el plan de Dios con las naciones. Y eso está en Primera de Reyes 8, del 41 al 43. Primera de Reyes 8, del 41 al 43, que dice: asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar esta casa, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Entonces aquí vemos de nuevo que Salomón está diciendo: este templo no es solo para tu pueblo Israel. Este pueblo es para que todos los pueblos, para que todos los que escuchen de tu gran nombre vengan y oren y tú los escuches. Porque el deseo de Dios es que todos los pueblos le adoren, que todos los pueblos le conozcan. Entonces Israel tenía ese era el pueblo misionero, porque era el pueblo encargado de dar a conocer al único y verdadero Dios. Ahora, seguimos en la historia. Porque después de Salomón vino un tiempo muy complicado para el pueblo de Israel. Después de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. Y eso trajo una separación cultural, religiosa, y también hubo tiempos muy, muy complicados. El reino del norte fue conquistado por los asirios. El reino del sur, conocemos también su historia con Babilonia, que destruyó el templo, destruyó los muros, se llevó deportados a muchos. Fueron tiempos muy complicados, y en esos tiempos convulsos empezaron a surgir profetas, tanto en el norte como en el sur. En el norte, tal vez de los más conocidos, Elías y Eliseo, y en el sur uno de los más conocidos, Isaías. Y Isaías es conocido porque él fue uno de los profetas que más profetizó sobre el Mesías, el enviado de Dios. Y quiero que leamos Isaías 11:1, luego quiero que leamos Isaías 11:10 y posteriormente Ageo 2:7, otro profeta, Ageo 2:7. Entonces, Israel está en toda esta época. Viene Isaías y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí, recordemos, era el padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Aquí nos está hablando entonces del Mesías, y también nos está hablando de que él iba a ser buscado por las gentes, en este caso hace referencia a los gentiles.
los que no eran parte del pueblo de Israel. Y luego este pasaje es uno de los pasajes más impresionantes también de la Biblia, donde se le da un calificativo a Jesús, que es uno tal vez de los más conocidos y más famosos. Dice, haré temblar a todas las naciones. Y dice, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, el deseado de las naciones. Wow. Y aquí hay algo muy importante, y aquí quiero poner un principio de vida que nos va a ayudar a entender también lo que sigue. El principio es que nosotros no podemos desear lo que no conocemos. Nosotros no podemos desear lo que no conocemos. Pongo un ejemplo. Yo puedo decir que deseo una manzana porque sé que es una manzana y porque también la he probado. Entonces, como sé cómo es, qué es, cómo es, y la he probado, he tenido la experiencia, puedo decir, lo deseo eso. Pero si yo no conozco algo, si no, yo no he experimentado algo, yo no puedo decir que lo deseo. Deseamos lo que conocemos. ¿Por qué digo esto? Porque para que Jesús sea el deseado de todas las naciones, tiene que ser conocido y experimentado por los pueblos, por las personas. ¿Cómo las naciones van a desear a Jesús si no lo conocen? Si no saben quién es, si no lo han experimentado. Tenemos que dar a conocer a Jesús. Tenemos que darlo a conocer y tenemos que permitir ayudar a las personas que lo experimenten, porque estoy seguro de algo. Si las personas conocen a Jesús, si las personas experimentan su amor, su poder, su gracia, su perdón, estoy convencido que lo desearían. Pero hay muchos que no desean a Jesús porque no lo conocen, nunca lo han escuchado, o el Jesús que le han presentado no es el Jesús verdadero, como el caso de los musulmanes. Los musulmanes saben quién es Jesús, pero el Jesús que les han presentado los musulmanes es un Jesús que es un profeta más. Pero Jesús es más que un profeta. Él es Dios, Él es el verbo de Dios, Él es el que gobierna el universo y vendrá con poder y gran gloria. Así que tenemos que hacer que Jesús sea el deseado de las naciones. Y la historia siguió y las profecías se cumplieron. Y vino el enviado, vino el deseado, vino Jesús. El verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. Y Jesús vino, y quiero que leamos dos frases que dijo Jesús que nos queda a nosotros como iglesia. Mateo 24:14 y Mateo 28:19. Mateo 24:14 y Mateo 28:19. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y luego Mateo 28:19, lo que conocemos como la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vimos que el primer pueblo llamado a ser un pueblo misionero fue Israel, pero ahora el pueblo llamado a ser el pueblo misionero, el pueblo llamado a anunciar a Jesús, somos nosotros, la iglesia. Los que antes no éramos pueblo, pero como dijo Pedro, ahora somos pueblo, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los llamados a dar a conocer a Jesús en las naciones somos nosotros, somos la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo de la misión. Así que, y el punto donde nace la iglesia es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es el día en que la iglesia nace, y por tanto es el día en que también la misión comienza para la iglesia, para ahora el pueblo de Dios.
Y ese día sucede algo que yo le llamo como el simulacro de la misión, le llamo yo. Como cuando hay un simulacro de fin de año. 3, 2, 1, año nuevo, pero todavía no es año nuevo. Bueno, esto fue como un simulacro de la misión porque marcó el inicio de la iglesia, pero también sucedió algo que nos dice mucho acerca de lo que Dios quería hacer en las naciones. Y leámoslo. Hechos 2, del 1 al 11. Hechos 2, del 1 al 11. Un momento. Ahora sí, Hechos 2, del 1 al 11. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, y esto me encanta, las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Y por eso digo que este fue como un simulacro, porque ven que había gente de varias naciones, de diferentes culturas, con diferentes lenguas, y ese día tuvieron una experiencia maravillosa, algo que nunca habían experimentado. Dice, escucharon hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Hermoso. Porque, hermanos, cuando hablamos de Dios solo podemos hablar maravillas, definitivamente. Pero es un hecho que no todos los pueblos, que no todas las culturas, que no todas las naciones aún han escuchado las maravillas de Dios. La misión está inconclusa. La misión no ha terminado. Y así como ese día la iglesia recibió el Espíritu Santo y fueron llenos, para completar la misión necesitamos definitivamente que el Espíritu Santo vuelva, que el Espíritu Santo nos visite, que el Espíritu Santo nos unja y nos llene de poder para completar la misión que falta, porque todavía hay muchos que no han escuchado las maravillas de Dios. La historia de la misión es maravillosa, y si usted no ha llevado a la escuela de misiones, voy a aprovechar para hacer promoción. Ya puede matricularse, y eso es parte de lo que estudiamos en la escuela de misiones también. Todo lo que sucedió después de esto, de ese día de Pentecostés, y todo lo que ha hecho la iglesia durante toda la historia y el punto en el que estamos. Y todos los esfuerzos misioneros que se han hecho. La semana del domingo celebrábamos el Día de la Biblia, uno de los hechos maravillosos también que han sucedido en todo este tiempo histórico es como los esfuerzos por traducir la Biblia a las diferentes lenguas, a los diferentes dialectos, para que todos tengan la oportunidad, como ese día decían, ¡qué maravilla! Estamos escuchando las maravillas de Dios en nuestra lengua. Qué lindo va a ser cuando todos los pueblos logren escuchar en su propia lengua las maravillas de Dios, y que sepan que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que salva, y que hay un Dios que gobernará y traerá alegría a todas las naciones.
pero falta una misión que completar. Ahora, ¿cómo la iglesia local puede ser parte del plan global y la misión de Dios? Eso es lo que veremos el próximo domingo, en la segunda parte de este mensaje que le hemos llamado Ungidos para la Misión. Así que va a ser un tiempo maravilloso, no se lo pierda este domingo, la segunda parte, Ungidos para la Misión. Quiero cerrar con esto, porque al final, ¿para qué es la misión? ¿Para qué hacemos todo esto? Al final, todo lo que hacemos es para que se cumpla una visión, un cuadro de futuro. Y ese cuadro de futuro la Biblia nos los da. Y está en Apocalipsis 7, del 9 al 12. Apocalipsis 7, del 9 al 12. De esto se trata, poder algún día que usted y yo, junto a cientos y miles y millones, podamos ser testigos y ser parte de esto. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué cuadro de futuro tan maravilloso. Me encanta eso. De toda lengua, de toda tribu, de toda nación, todos frente al trono, adorando al único y verdadero Dios de todas las naciones. Qué lindo va a ser eso. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ver eso. Yo quiero estar en ese lugar y ver gente de todos los países, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las culturas, pero todos unidos, todos alegres. Finalmente, todas las naciones alegres, porque estamos delante del trono, bajo el gobierno de Dios, adorando al único que es digno. Hermanos, definitivamente vivimos tiempos complicados, ¿sí? Difíciles. Cada vez vendrá más confusión, más persecución. Pero también estoy seguro de algo. En mayor proporción a toda esa maldad, persecución, confusión que ya está y vendrá sobre el mundo, así será el poder, así será la gloria y así será la cosecha que tendrá la iglesia. Necesitamos de la visitación del Espíritu, no solamente para ser renovados, no solamente para resistir, sino para completar la misión, que todos los pueblos, que todas las naciones escuchen las maravillas de Dios. Así que quiero invitar a todas las personas aquí en Costa Rica que son parte de nuestra iglesia, y si son parte de otra iglesia también están invitados y nos están viendo, que sean parte de esta feria misionera, de este momento que siento en mi corazón va a ser un punto de inflexión, un antes y un después. Y también quiero invitar a nuestros amigos de otros países también, que tal vez no van a poder estar en la feria, pero ahí les vamos a hacer también llegar una invitación para que puedan, por lo menos de forma virtual, ser parte de esta celebración y que juntos podamos vivir este tiempo tan bonito y que descubramos cómo podemos ser parte de la misión de Dios y cómo contribuir a que este cuadro del futuro se cumpla. Así que voy a hacer una oración y con esto voy a cerrar. Señor, gracias. Gracias porque desde que llamaste a Abraham, tú revelaste tu plan.
tu deseo siempre ha sido bendecir a todas las familias de la tierra. Primero con Israel, y ahora somos nosotros, tu pueblo, la iglesia, los llamados a que de toda tribu, lengua y nación tengan la oportunidad de conocer al único verdadero Dios, de escuchar las maravillas de Dios. Qué lindo será cuando veamos ese cuadro de futuro, cuando nos estemos todos juntos, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, delante del trono adorándote. Pero todavía falta trabajo por hacer para que esa visión, para que ese cuadro de futuro se cumpla. Y por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos visites, porque no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Te necesitamos. Necesitamos que tú vengas con poder a levantar, a despertar a la iglesia, darnos todo lo que necesitamos, todos los recursos del cielo que no tenemos, pero que necesitamos, para que desde nuestra Jerusalén, desde el lugar donde estamos, hasta lo último de la tierra, todos tengan la oportunidad, aunque sea alguna vez, aunque sea una vez, de escuchar las buenas noticias del Evangelio. Que tú seas conocido en todos los pueblos, que tu reino se extienda por toda la tierra, porque esa es la única forma, tú reinando, en que realmente habrá bendición y alegría plena. Que nosotros como iglesia local podamos descubrir, Señor, cómo podemos ser parte de la misión. Tú como ciudad de Dios nos has bendecido muchísimo. Hemos sido bendecidos para hacer bendición. Y ya muchas personas de otros países, Señor, a través de este ministerio te han conocido. Son parte de nuestra familia. Cómo nos gozamos de que a través de esta iglesia aquí en este pequeño país, Costa Rica, tú hayas alcanzado a personas de tantos países, que en otras naciones estén siendo bendecidos por lo que hacemos desde acá. Pero sabemos, Señor, que tú tienes más para nosotros, que podemos hacer más, que hay un potencial que todavía no hemos explotado, y queremos, Señor, bendecir a todas las personas que como iglesia podamos, según las bendiciones que tú nos des. No queremos, Señor, desperdiciar nada del potencial que tú nos has dado, que podamos bendecir a más y más y más personas. Alégrense las naciones, es nuestro deseo. Que Dios les bendiga y buenas noches. Nos vemos.